Continuando con nuestros tutoriales de Cinema 4D, vamos a pasar ahora a las opciones de modelado, que son estas de acá. No las vamos a ver todas, vamos a ver algunas también, simplemente como base para que ustedes vean otras después. La primera que vamos a ver es la matriz. ¿Qué hace una matriz? Simplemente hace una repetición radial. Digamos, si tengo un objeto y, ojo, estas son de color verde, quiere decir que el objeto azul va dentro del verde. Al hacer esto, la matriz hace una copia, voy a darle más radio, menos o más copias, y hace una copia, digamos que radialmente. Digamos que si coloco otro objeto un poco más interesante para que se vea más divertido, como la figura, si la coloco acá, pues podríamos hacer cosas interesantes como que se estuvieran abrazando. Y tenemos más parámetros como la amplitud y la frecuencia, pero pues estas dependen también de esta frecuencia de matriz. Entre más tenga esa frecuencia de matriz, puedo ponerle más amplitud y más opciones. Entonces esta matriz lo que hace es generar un objeto 360 grados o radialmente las copias que necesite. Vamos a ver otra que es la formación de átomos. La formación de átomos es bastante interesante porque lo que hace es que todos los puntos los convierte en esferas, o todos los segmentos que tengan puntos, los convierte en esferas, y las líneas las convierte en cilindros. Entonces, si voy aquí a la formación de átomos, tengo radio del cilindro, que lo puede ser más grueso o más delgado, y radio de la esfera, para hacerla más gruesa o más delgada también. Subdivisiones para que sean más redondas. Y después puedo decirle que sean elementos únicos a la hora de convertirlos. Pero si me devuelvo al cubo y le doy más segmentos, entre más segmentos tenga, pues más puntos y más líneas voy a colocar. Esto es interesante porque si coloco, digamos, otro objeto acá, ya podríamos hacer un edificio o lo que quisiéramos. Entonces esta formación de átomos genera ese tipo de cosas. Puedo hacer escaleras, puedo hacer las cosas interesantes simplemente con objetos básicos. Vamos a ver los booleanos, y los booleanos voy a colocar para eso dos objetos, un cubo como si fuera una pared y otro cubo atravesándolo. Este primer cubo le voy a decir que sea pared y el otro sí lo voy a dejar con el nombre de cubo. El booleano solo acepta dos operaciones, de A, que sería el primero, a B, que sería el segundo. Y al colocarlos en ese orden, primero el A y luego el B, se hace la operación. Si lo coloco al revés, pues lo que hace es que el objeto B corta al A. Pero en este caso lo quiero al contrario para que quede de esta manera. Si nos damos cuenta, tenemos el tipo de booleano acá. Si le digo unión, quedan unidos, o sea, queda un solo objeto. Si le digo sustracción de A, sustracción de A, B, me queda así. Y me deja una esquina, un borde acá. Si le digo su intersección, queda solo lo que esté en la mitad. Y si le digo A sin B, lo que hace es simplemente dejarme hueco. Des en cuenta que queda aquí el hueco. A diferencia de la sustracción, que sí queda, digamos que la pared. Es muy interesante porque podemos hacer operaciones para hacer paredes o lo que sea. También si me voy al objeto, digamos en este caso el B, y empiezo a manipularlo, automáticamente él me muestra cómo va quedando, digamos que en vivo ahí el hueco. Pero si el objeto no traspasa, digamos que este objeto no va a traspasarlo al otro, lo que hace es una hendidura. Hace una hendidura. Pero si traspasa, hace el hueco. Ahora, como este soporta solo dos, digamos que yo quiero hacer otro hueco aquí, a este lado. Si lo coloco acá, no va a funcionar. Como soporta solo dos, digamos que la opción más rápida es simplemente poner este objeto como hijo, de este de acá. Entonces ya solo hay dos operandos acá en este caso, y este tercero pues es el hijo de este. Entonces no va a haber ningún problema, puedo poner todos los hijos que quiera, teniendo cuidado de no cruzarse para que no genere errores. Todos los hijos acá, y la operación va a funcionar perfectamente. Si se cruzan, empieza a generar errores.
Pero también yo puedo meter un booleano dentro de otro. Entonces podemos hacer, digamos que más operaciones metiendo uno dentro del otro. Tenemos una máscara de spline que lo que hace es simplemente unir dos spline, pero pues esa unión de spline la podemos desarrollar ya de otra manera, pues porque tenemos, des en cuenta que hace una unión de spline, pero pues para eso están estas opciones de acá también. Conector, pues me conecta los objetos, me los convierte en uno solo, digámoslo así, no agrupados sino conectados, tienen varias opciones. Instancia me hace una copia. Si yo tengo un cubo, a esta instancia le digo que sea una copia de ese cubo. Simplemente me hace una copia. Pero ¿qué pasa? Que depende del original. Si yo a este cubo le pongo canto, pues la instancia también queda afectada. Metaesferas es interesante porque las metaesferas lo que hace es unir varias esferas y empieza a hacer un efecto un poco como de fluido. Si las selecciono todas y las pongo dentro de las metaesferas, des en cuenta que él hace un cálculo en donde cada vez que me acerco se van integrando una a la otra y así puedo hacer una especie de fluido como de agua, y es muy interesante este efecto también. Simetría es que si tengo un objeto, vamos a colocar aquí una figura y lo coloco dentro de la simetría, él me hace un espejo. Entonces, des en cuenta que él genera un espejo horizontalmente o en este caso en X. Generador de Python, LOT y reducción de polígonos lo vemos más adelante. Igual el generador de Python es más para programación y bueno, veremos el resto más adelante. Estas son como las opciones básicas de la parte de las opciones de modelado.